Queremos determinar el derivado de f de x igual 13 levantado al poder de la raíz cuadrada de x, así que necesitamos reconocer este es una función compuesta. Así que sabemos que cuando tenemos una función compuesta queremos dejar u igual función interna, que aquí no es tan claro, pero si dejamos el exponente igual u, podríamos reescribir esto como 13 a la u. Y luego podemos aplicar la regla de cadena. Así que dejamos u igual raíz cuadrada de x, lo que si queremos podríamos escribirlo como x a la potencia 1, 2 y poner nuestro exponente aquí como 1, el índice es 2. Así que en exponente racional esto es x al 1, 2. Así que nuestro exponente es igual a u. Podemos ahora escribir esto como 13 al poder de u y no es en la forma en la que podemos aplicar la regla de cadena, que en este punto de la clase se construye en nuestra fórmula derivada expresada como e a la u. Así que el derivado de e a la u igual e a la x u prime, donde e a la u es un derivado de la función exterior, y u prime es un derivado de la función interna dada por la regla de cadena. Así que f prime de x será igual a 13 a la x u prime. Sabemos que u es una raíz cuadrada de x. Pero todavía necesitamos encontrar u prime. So u prime sería 1, 2 x al 1, 2 menos 1. Vamos adelante y simplifique esto. Así tenemos 1, 2 x al menos 1, 2, que sería igual a 1 sobre 2 x al 1, 2. O la raíz cuadrada de x. Ahora tenemos todo lo que necesitamos. Sabemos u igual raíz cuadrada de x, y sabemos u prime igual 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. So f prime de x es igual a 3 por e a la raíz cuadrada x un todo más de 2 raíz cuadrada x. Mientras que esto sería más de 1, escriba este más tiempo. Tenemos f prime de x es igual a, nuestro numerador sería 3 al poder de la raíz cuadrada x, y nuestro denominador sería 2 raíces cuadradas x. Una vez que reconozca que esta es una función compuesta e identificar u, es un problema derivado directo justo. Espero que hayas encontrado esto útil.